Bienvenidos a un nuevo debate de Redacción Médica. Hoy hablamos del estado de implantación de la salud digital. ¿Cómo mejora la eficiencia del sistema sanitario? Vamos a conocer cuáles son los beneficios y qué obstáculos existen a la hora de implantarlo. Además, también abordaremos la comunicación necesaria entre clínicos e industria para llevar estas tecnologías hasta el paciente. Para ello contamos con José María Leal, subdirector de Tecnologías de la Información y Estrategia Digital del Hospital Clínico San Carlos. Ignacio López, presidente del sector de salud digital de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, FENIN. Maricruz Martín, jefa del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital 12 de Octubre. Y José Luis Zamorano, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Bienvenidos al debate sobre la relevancia de los sistemas de información clínica como herramientas para la mejora de los procesos asistenciales y eficiencia del sistema. Recientemente, FENIN ha publicado un documento de situación sobre la salud digital en la práctica clínica, donde se pone de manifiesto la importancia de las soluciones digitales especializadas para apoyar procesos clínicos concretos. Además, en él también se recoge la necesidad de apostar por el desarrollo y despliegue de estos sistemas en todos los centros sanitarios para evitar inequidades en el proceso asistencial. Para comenzar, me gustaría que cada uno de nuestros ponentes que nos acompañan hoy nos ofrecieran una breve introducción sobre su perspectiva respecto a la situación de despliegue en España de los sistemas de información clínica y el valor que aporta a los pacientes en el sistema sanitario actual. Vamos a comenzar el primer bloque de preguntas. ¿Cuál es la visión desde los profesionales médicos y el gestor sanitario sobre su experiencia en la implementación de los sistemas de información clínica en su especialidad o en su hospital? Empezamos por José Luis, si le parece. Muchas gracias. La verdad es que la revolución tecnológica a la que asistimos en la sociedad, pues realmente la medicina no es ajena a ella, ¿no? Tenemos claramente que asumir que el mundo no está cambiando, ha cambiado ya. Y yo creo que en el campo de la cardiología la salud digital es clave. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de información de diferentes dispositivos, diferentes pruebas que necesitan integrarse para poder dar la mejor solución centrada en el paciente. La medicina intensiva, ¿cómo lo ven? Buenos días. Bueno, desde el punto de vista de nuestra especialidad, que es altamente tecnológica, desde luego, como comentaban, es la incorporación de la digitalización es algo necesario y evidente que ha ido aumentando, ¿no?, de forma progresiva dentro de nuestros servicios de medicina intensiva, que además son áreas en las que el número de datos y de información es muy relevante para la atención del paciente crítico. Entonces, realmente forma parte de nuestras unidades y yo hoy por hoy no contemplaría un servicio de medicina intensiva sin sistemas de información clínica. ¿Cuál es la visión de la industria, Ignacio? Bueno, quizá por dar una visión más amplia de los sistemas de información clínicos, debemos decir que efectivamente eso se consideran como sistemas verticales, es decir, muy próximos al proceso asistencial. Y existen desde hace muchos años, hace más de 20 años que hay sistemas de información que ayudan fundamentalmente a los servicios centrales, que son la radiología y laboratorio. Ya están muy maduros porque eran cómo mejorar esos servicios hacia el resto del hospital. Y esa experiencia ahora mismo sí que requiere una transformación digital porque la tecnología está cambiando. Sin embargo, hablando de imagen médica, otras especialidades como la anatomía patológica están empezando como empezó la radiología hace 20 años. Es decir, no había capacidad computacional ni de almacenamiento suficiente para facilitar el digitalizar las muestras y ser capaz de identificar el cáncer y su grado. En cuidados intensivos es evidente, lo ha dicho la doctora Martín, pero efectivamente hay otras muchas áreas que están utilizando desde, por ejemplo, los procesos perinatales, es decir, la documentación del parto, que es un tema teóricamente no es una enfermedad, pero es verdad que pueden surgir situaciones que conviene registrar, documentar y almacenar. Hoy todavía hay una buena cantidad de hospitales que registran esto en un papel que desaparece con el tiempo. Y esto sí que es un elemento que podría ser considerado sensible. Yo, por decir y por acabar, yo diría como frase un poco rápida de que la informática médica cura. Y cura porque las aplicaciones clínicas en manos de los profesionales los empodera, les multiplica su capacidad de llegar más lejos y tomar decisiones más certeras. Y para terminar esta primera pregunta, José María.
Bueno, como comentaba Ignacio, es verdad que estamos centrándonos en los sistemas de información departamentales, ¿no? Me gustaría hacer una pequeña estratificación de estos sistemas porque fueron los primeros sistemas en implantarlo, puesto que son los más cercanos al ámbito asistencial en un servicio específico, ¿no? En paralelo, o como darle solución a aunar esa información que se generaba en estos sistemas, se crearon inicialmente ciertos visores que recopilaban esa información de los sistemas de información de laboratorio, de radiología, etcétera, que facilitaban de alguna forma al personal asistencial el ver un PDF, un texto que tenía que leer e interpretar, ¿no? En paralelo, esto ha ido evolucionando hacia los sistemas de historia clínica electrónica como más horizontales, que inicialmente las funcionalidades eran básicamente las mismas y que cuando nos dimos cuenta que realmente necesitábamos datos para mejorar esa asistencia, porque ya nacen herramientas periféricas, y ese es el tercer nivel también que imagino que trataremos aquí, esas herramientas ya basadas en tecnologías emergentes, inteligencia artificial, etcétera, dónde tienen cabida o con qué las tenemos que integrar, ¿no? Esto nos ha llevado a que las diferentes estrategias a nivel de centros, de comunidades, etcétera, la situación de la implantación de estos sistemas sea muy variable en relación al centro, en relación a los ámbitos o especialidades y, por supuesto, entre comunidades. Con lo cual nos enfrentamos a un reto de normalizar, homogenizar herramientas para poder dar cabida a estas herramientas emergentes que realmente nos van a ayudar mucho en la asistencia sanitaria. ¿Cuáles son los beneficios de la implantación de estos sistemas? Ignacio ha adelantado un poco, si quiere profundizar. Bueno, yo diría que en 4 grandes grupos, lo que llaman la cuádruple meta, ¿no? Pues en la realidad, yo creo, se pueden demostrar que hay beneficios directos hacia el paciente, no solamente en sus resultados, sino también en su experiencia. Es decir, reducción de tiempos en diagnóstico, mejora de la completitud de los datos a la hora de tomar decisiones certeras, ¿no? También a los profesionales. Hay encuestas de muchos de estos sistemas donde la satisfacción de los profesionales es muy alta, porque les da herramientas que le ayudan en su trabajo y son evidentes, ¿no? Hay mejoras también para lo que son los resultados en salud, porque en muchos casos se publican pues, reducción de estancias, reducción incluso de mortalidad. Es decir, hay muchos aspectos en los que claramente se relaciona con un resultado en salud concreto ciertas soluciones. Y por último, son eficientes. Es decir, cualquier estudio que pueda realizarse en cuanto a los beneficios que produce, comparativamente, en general, yo creo que no hay ninguno que no tenga una coste-eficiencia suficientemente probada. José Luis, ¿cuál ha sido vuestra experiencia? Es que yo también, ahondando en este sentido, tenemos que darnos cuenta que la enfermedad es un proceso. Es decir, un enfermo no es una fotografía, es un vídeo con una evolución natural, con unos cambios en el tiempo, con unas respuestas a un tratamiento. Por eso la digitalización de todos los datos de este paciente nos va a permitir, además, ver de una forma rápida y eficiente ese vídeo, porque permite además la comparativa real, en tiempo real, de cómo va evolucionando la enfermedad. Por eso creo que eso impacta muchísimo en lo que es los outcomes, es decir, qué le pasa a este paciente a lo largo de su vida, a lo largo de su enfermedad, cómo responde a un tratamiento o no responde, cómo mejora o empeora, y eso hace que realmente, por eso digo que la digitalización lo que hace es centrarse en el enfermo. Maricruz, ¿cómo habéis vivido este cambio vosotros? Bueno, desde luego en nuestros servicios de medicina intensiva es evidente el impacto que tiene a nivel asistencial. No es lo mismo tener una gráfica en papel con un montón de constantes que poderlas visualizar en un sistema de información clínica que además tienes muchas ayudas a la toma de decisiones. O sea que desde el punto de vista asistencial hay una gran mejoría, ¿no? de ver toda esa situación del paciente, pero no solo a nivel asistencial puro, sino también estas herramientas nos permiten evaluar lo que hacemos a través de la gestión de esos datos y poder tomar decisiones en cuanto pues, a indicadores de calidad o a los resultados sobre los pacientes. Mejoran la comunicación de los equipos asistenciales, mejoran claramente la seguridad, por ejemplo, los sistemas de prescripción electrónica, otros sistemas de ayuda, e incluso tienen beneficios, otro tipo de beneficios para los pacientes. Lo vimos en la pandemia, la digitalización aproximó nuestras unidades de cuidados intensivos a los hogares, ¿no? de esos pacientes que estaban aislados en muchas ocasiones, o sea que todo lo que es la digitalización impacta incluso en la docencia de los profesionales, de los residentes
y también en la investigación, porque tenemos una mayor accesibilidad a los datos pues, para poder investigar y hacer estudios clínicos. O sea que yo creo que todos son ventajas, tiene algunas limitaciones, pero en general todos son ventajas para los pacientes a nivel asistencial, pero también en la gestión, en la docencia, en la investigación. José María, me gustaría conocer en el Clínico San Carlos cómo ha sido esta situación, implantar la salud digital. Cuéntanos. Bueno, recordemos que esto es un proceso de dimensiones industriales, ¿no? Es un reto tecnológico considerable e importante. Nuestra institución, siendo uno de los hospitales pioneros en la implantación de estos sistemas de información departamentales en un origen, es verdad que luego apostamos por unos desarrollos propios que dieran cobertura a esa solución más transversal, y hemos sido los últimos prácticamente en nuestra comunidad en implantar una solución más transversal, una solución horizontal de historia clínica electrónica, ¿no? Realmente esto no va de introducir tecnología porque sí. Es decir, la transformación digital es realmente sentarnos y ver cómo podemos cambiar los procesos, ¿no? Muchas veces nos llega una buena herramienta para implantar sin haber repensado ese proceso, con lo cual incluso estamos cargando más al personal asistencial con un doble proceso tradicional y un proceso tecnológico, ¿no? Desde luego el reto lo hemos abordado. El siguiente reto es darle otra vuelta de tuerca, porque lo primero, lógicamente, es, lo comentábamos también antes, dimensionar toda esa infraestructura tecnológica, las redes de comunicaciones, los servidores, etcétera, que van a soportar a esta implantación de los sistemas. Ese es el primer paso que hay que dar, si no, no podemos abordar el siguiente. ¿Hay algún referente, alguna comunidad autónoma que esté destacando en este sentido? Quizá conoces más tú, pero yo creo que en algunas áreas hay comunidades autónomas que han tomado decisiones corporativas de soluciones, de manera que, aparte de tener una visión integral de la forma de trabajar similar en sus procesos, en las áreas de intensivos, pues me suena ahora mismo comunidades autónomas como el País Vasco o como Murcia, Cataluña. Hay varias que tienen una visión integral. ¿Qué ocurre? Que básicamente tienen modelos una N más alta. Y, por tanto, esa N más alta es capaz de conseguir mucho más datos agregados de un número de pacientes. En otros casos, soluciones corporativas de este tipo pues, se están dando en las nuevas tecnologías, como decía antes, de anatomía patológica, que es muy incipiente, pues también con Baleares, quiero recordar el País Vasco y no sé si se me ocurre alguna más, pero creo que hay Castilla-León, Navarra. Es decir, esas visiones son claramente estratégicas. Es decir, voy a buscar un empuje a esta especialidad. En el otro lado es más bien hospitales que han sido pues eso, más pioneros, que han empujado, que han visto la necesidad y han conseguido pues, los fondos apropiados y las circunstancias para lanzarse. Pero es verdad que yo echo de menos una visión estratégica más capaz que eleve el nivel, digamos, al nivel más apropiado en todas las soluciones, porque claramente hemos dicho que dan valor. Y esto es un área en la que quizá esas prioridades que decía José María, que se centran ahora mismo en la infraestructura, creo que debería haber un espacio también que viesen en aquellos casos más evidentes de valor, animasen un poco a elevar al nivel de evidencia que se demuestra en estas soluciones. No sé si queréis añadir algo o continuamos. No, como comentaba Ignacio, es verdad que no hay una comunidad prácticamente que sea líder o referente, ¿no? Ha dependido mucho de la estrategia de cada comunidad. Entonces, en ciertos ámbitos o en ciertas especialidades, en cuestión de sistemas de información, lo lideran algunas comunidades, y en cuestión de comunidades que a lo mejor las infraestructuras estaban un poquito más obsoletas, pues han dedicado ciertos fondos a renovar eso, pero sí con unas líneas estratégicas a la implantación de sistemas de información. Sin embargo, si me permites, a mí me gustaría que pasáramos esta frontera virtual de las comunidades, porque yo creo que esto debería ser un plan nacional. Es decir, la potencia que tiene España como salud digital completa, en explotación de datos, en seguimiento de pacientes, porque no olvidemos que las comunidades es un tema bastante ficticio, en el sentido de que damos por hecho que un paciente en Galicia vive en Galicia toda la vida y que no se va de vacaciones y que no se pone enfermo cuando se va a Barcelona de viaje de trabajo. Con lo cual yo creo que hablamos mucho del minimundo, pero el mundo es mucho más ancho que el minimundo. Bueno, y ahora en Europa, con el espacio de datos sanitarios también se eleva. Totalmente. Ya salimos de España. Totalmente.
Muy bien, Quizás, si me permites decir, efectivamente yo creo que España tiene una gran oportunidad, porque sí es cierto que, a diferencia de otros países, digamos, más modernos, entre comillas, ¿no? Con más recursos, sí se construyó estructuras que, probablemente gracias a las comunidades, que generó un interés por crear estructuras uniformes. Y es cierto que algunas comunidades autónomas cuentan con una historia clínica única que, aun sin ser interoperable, que es el proceso que está haciendo ahora, sí que al menos agrega en un número de pacientes muy elevado. Y esto yo creo que ha ayudado mucho a que estos sustratos pueda ser la base para crecer a este modelo más transnacional. Creo que es una gran oportunidad que engloba, lógicamente, toda la información general de la historia clínica general como gran repositorio, pero también la experiencia de estas oportunidades de especialización clínica que también se llevan. Yo creo que es una gran oportunidad y que, efectivamente, como dice el doctor Zamorano, una visión centralizada que animase este cambio sería muy deseable, porque si no hay inequidad. ¿Y la estrategia de salud digital no cubre un poco esta parte? Bueno, yo no sé si José María, si quieres comentar sobre la estrategia. Sí, yo creo que, lógicamente, como estrategia sí que sean las directrices precisamente para que las comunidades sigan esas directrices, ¿no? Y de hecho se lideran grupos de trabajo donde todas las comunidades tienen representación con una estrategia muy bien definida por parte del SNS, ¿no? Lo de las comunidades es verdad que lo planteábamos como reto, es decir, que hasta ahora prácticamente cada una ha ido como buenamente ha podido liderando su propia estrategia, pero yo creo que ya ahora sí que se está abordando con criterios del SNS esta estrategia a nivel nacional, ¿no? Bueno, si os parece, vamos a entrar más de lleno también en los retos. ¿Cómo está facilitando la industria la implementación de soluciones departamentales como herramientas de telemonitorización o integración de dispositivos médicos? Porque tenéis aquí un gran papel, Ignacio. Sí, yo creo que este es un área muy interesante y relevante ahora mismo. Hablamos de que el entorno alrededor del paciente está muy regulado. Regulado sobre todo para proteger la seguridad del paciente y para proteger la calidad de los dispositivos y los elementos que tomamos. Por tanto, hay un control extremo. Entonces, es cierto que en todo el desarrollo de software que ha venido más del mano un poco más del libre albedrío y de los emprendedores, etcétera, sí que es cierto que ya ha habido regulación de disponer cierto software que llaman software as a medical device, es decir, software como dispositivo médico, aquel que influye y que afecta, digamos, al proceso de toma de decisiones. En este sentido, hay que pensar que ahora viene todo el mundo de la inteligencia artificial con nuevas regulaciones, un modelo similar basado en riesgo, donde las aplicaciones médicas están en el más alto nivel de riesgo. Por tanto, recuerda que hay un proceso por ahí que no cualquier cosa vale. O sea, cuando hablamos de dispositivos y tecnologías asociadas al cuidado del paciente, tiene que haber una trazabilidad, tiene que haber unas evidencias, tiene que haber un proceso de acreditación de estos. Entonces, es cierto que FENIN tenemos mucha experiencia en las áreas, digamos, de regulación y es verdad que estamos tratando de interactuar con diferentes instituciones para ayudar a este área que es potentísima, que va todo el mundo del dato, va a ser una buena, digamos, sustrato o una materia prima para desarrollar aplicaciones, pero es verdad que es necesario seguir la norma de la regulación. Por tanto, nosotros sí que es verdad que hacemos desde FENIN manos abiertas y ganas de trabajar con las instituciones. Desde la industria, yo creo que llevamos una gran experiencia en disponer de profesionales muy cualificados en las áreas de tecnología y de aplicación clínica. Son expertos, especialistas en aplicaciones que trabajan y que co-crean. No existe un sistema que encaje y sea único para todos. A pesar de que hay muchos procesos asistenciales, podríamos decir que un 80% son similares en todo el mundo, como tratas a un paciente, un cardiópata o cuidados intensivos, pero siempre necesitas la personalización o la adaptación a las condiciones locales. Por tanto, requiere recursos y personas especializadas y un plan, digamos, de interacción, de co-creación con los propios clínicos. Maricruz, la comunicación con la industria y los clínicos, ¿cómo la veis? Yo creo que es imprescindible, no se puede pensar en un sistema de información clínica, en este caso de un servicio de medicina intensiva, ni la creación ni la implantación de ese sistema sin un trabajo colaborativo. Y ahora mismo en nuestro hospital, en el 12 de octubre, en el que estamos introduciendo ese sistema en algunas partes de las unidades de críticos, el día a día es que hay un equipo de profesionales asistenciales junto con la parte técnica que
a partir de un esquema básico, pero que tienen que adaptarlo a las características y sobre todo pensar que, como en otros equipamientos, la ergonomía es muy importante. Esos sistemas tienen que facilitar a los profesionales cómo trabajar, y eso solo se puede hacer desde la experiencia del profesional y con pruebas reales en el sistema. O sea que es imprescindible ese trabajo colaborativo día a día, y ahora mismo, ya digo, tenemos el ejemplo de que los equipos están de forma física, no solo telemática, trabajando al pie de cama, ¿no?, de los pacientes, para asegurar que esas integraciones son adecuadas. No se puede hacer de manera aislada. José Luis, ¿y el paciente también tiene voz aquí? Bueno, el paciente debe tener voz. Yo me acuerdo hace muchos años que aprendí muchísimo de un paciente que me dijo: por favor, doctor Zamorano, no haga nada en mí sin mí. Y dije: oye, qué cierto es esto, ¿no? Sí. Primero, el paciente tiene que venir al hospital cuando tiene que venir. Es decir, que yo creo que tenemos un sobreuso del hospital. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que puede hacer el paciente en su domicilio. Hay muchas cosas que la digitalización ayuda. Y voy a poner un ejemplo facilísimo. Nosotros tenemos en el Ramón y Cajal la primera unidad de rehabilitación cardíaca de España, la primera que hubo. Es una unidad de élite. Rehabilitamos a 500 pacientes al año. No puede venir ni uno más. Pero es que hoy en día, con la digitalización, podríamos rehabilitar a toda la población de Madrid, porque lo pueden hacer en su casa. Las clases pueden tener sus propias herramientas de digitalización. Hay programas que le dicen con inteligencia artificial si va haciendo los ejercicios bien o mal. Pero esto es simplemente una gota en el océano. Es que hay tantas posibilidades que se use el hospital para lo que tiene que usarse. Hay tantas posibilidades para que el cardiólogo, ¿sabes de lo que tiene que trabajar? De cardiólogo. Eso es lo que tiene que hacer. Y eso permite, se puede hacer mucho más fácil cuando yo tengo un sistema global basado en la digitalización de la salud. José María. Sí, estábamos hablando antes precisamente de las ventajas o beneficios de los sistemas de información clínicos, y el que apunta el doctor Zamorano, desde luego, es fundamental, ¿no? Estamos, de hecho, implantando ya sistemas de rehabilitación, de telemonitorización y de acercar el hospital al domicilio del paciente, porque es lo que nos demanda. Es decir, es una forma, primero, de desaturar la actividad asistencial en el propio centro, en el propio hospital, de aumentar la capacidad de asistencia, y que el paciente, además, se va a sentir mucho más cómodo en su domicilio, sabiendo que está monitorizado y que ante cualquier incidencia incluso un profesional se va a poner en contacto con él, ¿no? Estas son esas herramientas periféricas que comentamos, que son las emergentes y que desde luego van a revolucionar la asistencia, y que tenemos que ver cómo somos capaces de integrar. Y cuando digo integrar, es no solo a nivel técnico, sino semántico, para que el personal asistencial tenga toda la información a su alcance de lo que está ocurriendo, no solo en su centro, sino más allá. Sí, si me permites un comentario sobre ello, es verdad, pero que fijaos que la tecnología es el sustrato, la herramienta que facilita. Es muy importante el proceso y las personas. Y es verdad que lo que comentáis en esta interacción y que comentáis del acceso en casa, hace falta una gestión del cambio, porque estamos ordenados de una manera muy vertical. Es decir, aquí esto es médicos de familia, médicos de hospital, y esa diferencia de niveles asistenciales conviene, desde el lado, digamos, de los gestores, limarla para efectivamente hacer que fluya perfectamente la información y que el papel del médico de familia pueda ser más proactivo a la hora de tomar decisiones o interactuar con el paciente sin necesidad de la presencialidad remota en el hospital. Yo creo que esto es una área de que, sobre todo en comunidades autónomas o en geografías muy dispersas, con una población rural alta, añosa. Es decir, es verdad que es un problema a veces la frecuentación que requieren hacer 100 y pico kilómetros a llegar al hospital, es un castigo. O sea, esto sería evitable en muchos casos, simplemente con soluciones tecnológicas que impliquen el cambio organizacional para poder hacerlo viable. Y aquí también se necesita mucha formación del paciente en las tecnologías.
Y de los profesionales, no solo de los pacientes. Yo creo que las competencias digitales es una de las limitaciones, ¿no?, que tiene todavía la población y los profesionales para poder sacar partido a los sistemas de información clínica, y por ello es necesario que esos programas formativos incluyan esas competencias para reducir la brecha hasta que todos sean, tanto los pacientes como los profesionales, nativos digitales, porque si no, parte de la población y parte de los profesionales no pueden acceder o no sacar partido a toda la capacidad que tienen estos sistemas. Fíjate, voy a apuntar una cosa aquí que estaba pensando ahora. Yo estudié la carrera en el siglo XX, ya soy un señor mayor, y me impactó cuando llegué que tenía en primero una asignatura que se llamaba bioestadística, ¿os acordáis? La bioestadística. Sí. Era un tocho que dice, ¿para qué vamos a estudiar esto? Es que yo no entiendo que en las universidades no se empiece a estudiar esto con los alumnos de medicina. Tenemos que hablar con los alumnos de inteligencia artificial, de digitalización médica. Esto es obligado porque es el entorno en el que se van a desenvolver los médicos que hoy están en la clase. Bueno, al final con esta revolución digital no se puede estar estudiando lo mismo que en el siglo XX. Pero lo hacemos. Ya. Bueno, avanzando un poco en la práctica, ¿qué impacto han observado al integrar soluciones digitales en el diagnóstico precoz en la UCI o en la detección de riesgos cardiovasculares? José Luis. Bueno, el impacto es tremendo. O sea, nosotros, de hecho, estamos desarrollando en el Hospital Ramón y Cajal, con la Consejería de Sanidad y de Digitalización, estamos realizando el Centro de Cardiología Predictiva. Vamos a tener la primera maqueta en junio de este año y se anunció en el estado de la región, el último. Claro, realmente la cantidad de datos que tenemos. ¿Y qué datos tenemos? Pues la imagen, toda la imagen del paciente, los electros, las analíticas, sus visitas a la farmacia o no, han retirado la medicación o no, se han ingresado en otro hospital o no han ingresado, por qué han ingresado, si han ido a primaria, qué ha pasado en primaria. Es decir, tenemos una cantidad de datos enorme que la explotación de estos datos va a ir exclusivamente o fundamentalmente en beneficio del paciente. Entonces tenemos una oportunidad única en que la integración, antes decías departamental, me ha gustado mucho ese concepto, departamental dentro de una estructura mayor o sobre una estructura mayor, realmente nos va a dar muchísima facilidad en el tratamiento de los pacientes. Maricruz. En el área de intensivos hay diferentes ejemplos, pero uno que creo que es muy evidente es la posibilidad de detectar en plantas de hospitalización pacientes en riesgo de deterioro a través de sistemas de alarma que integran las constantes y que de forma objetiva alertan a los profesionales, en este caso de la UCI, de que un paciente en la planta pues está en una situación de riesgo. Esto ya está incluido en algunos hospitales y nosotros estamos trabajando también en el proceso del paciente oncohematológico crítico y nos va a permitir evitar ingresos en la unidad de cuidados intensivos para monitorizar pacientes que muchas veces pueden estar en las plantas de hospitalización convencional, y a través de estos sistemas digitales vamos a ver esas constantes en la UCI y vamos a poder hacer ese manejo a distancia sin dejar al paciente no que se deteriore, pero sí evitándole a lo mejor ingresos innecesarios. José María, hablamos de que tenemos muchos datos, pero son fundamentales también los sistemas de alarma, como decía Maricruz. Sí, efectivamente, si volvemos al inicio del debate, cuando comentábamos la integración o la interoperabilidad entre los sistemas, inicialmente era pobre y escasa, ¿no? Hasta que nos dimos cuenta que lo que realmente necesitamos es un dato estructurado y normalizado. Eso es lo que realmente va a permitir que los sistemas puedan tratar todo ese volumen de información que de otra forma el ser humano pues, le llevaría horas y horas y horas, que están mermando precisamente la asistencia y la atención al paciente, ¿no? Entonces, a raíz de esa integración de datos y de tenerlos en el sistema disponibles, sí que podemos, lógicamente, construir algoritmos en cuestión de detección de enfermedades o directamente de, por ejemplo, un manejo de la sepsis, es decir, que me olvide que el personal asistencial trabaje en un entorno seguro y que directamente le salte una alarma y decir, oye, ve a ver a este paciente porque tiene este riesgo de, ¿no? Entonces, yo creo que ahí ha venido una gran evolución, es decir, focalizamos mucho la asistencia al paciente gracias a estos sistemas que nos ofrecen ahora alarmas, interpretando el dato estructurado. No sé si querías añadir algo. No, yo si quieres, como haber compilado algunos ejemplos, digo, voy a ver ¿sí? qué ejemplos se me ocurren que puedan tener un impacto de valor, ¿no? Y algunos casos que, como están publicados, puedo mencionar
el proyecto, ¿no? Un proyecto que se llamaba Radelec en Baleares, que era una gestión integral del electrocardiograma en todos los ámbitos, desde de emergencias, ambulancias, hospitales, que publicó que la reducción del tiempo desde el infarto, desde detección del infarto al esteno, a la angioplastia, había presentado un dato de reducción de 45 minutos. Tiempo es músculo, tiempo son fundamental en este tipo de pacientes, son vidas. Esto es un ejemplo que publicaron y que efectivamente yo creo que hay una evidencia que sin los sistemas de información asociados a la digitalización del ECG no habría sido posible. Similar caso, otro proyecto que habéis publicado en la SEC, Mivicore, de Canarias, donde hablaban de que efectivamente se ha reducido una primera consulta, consultas no presenciales, todos los diagnósticos los envío, va al especialista, toma de decisión y el médico de familia toma y actúa o reajusta. Dice que de 53 días que tenían de demora a 9 días. Ahora, esto tiene un impacto también en satisfacción y en reingresos posibles, ¿no? O casos, por ejemplo, de anatomía patológica en Granada decían que han incrementado la productividad en un 20%. Fijaros que cada vez hay más demanda del anatomopatólogo porque va muy ligado muchas veces al cáncer. Es decir, la identificación, el cáncer no está, digamos, diagnosticado hasta que un patólogo no lo dice. Y hay pocos patólogos, hay patólogos que todavía siguen con modelos de microscopio para detectar y contar a ver qué nivel, qué agresividad del cáncer. Claro, un sistema digital les ha permitido dar servicios que reducían de 10 días a 2 días. Esto puede tener una significancia importante. Es decir, hay aspectos de beneficios que, efectivamente, como decía antes, afectan al paciente, afectan los resultados, a los profesionales de mejora y a la eficiencia, ¿no? No hay duda de que hay muchos beneficios, pero vamos a hablar un poco ahora de los obstáculos a los que se enfrentan los médicos al usar estas nuevas herramientas digitales, Maricruz. Bueno, pues hay muchos tipos de obstáculos, desde que a veces no tenemos los equipamientos suficientes, ¿no? El hecho de tener que compartir el equipo de trabajo, que puede ser una cosa muy básica, pero si alguien tiene que esperar para hacer una prescripción porque no tenemos suficientes ordenadores, eso puede ser una limitación. Luego, que no siempre esos sistemas son claramente amoldables a nuestras necesidades, a veces son muy rígidos y para hacer cualquier cambio necesitamos tiempo para poder hacerlo. Falta a veces formación para los profesionales y la participación activa de esos profesionales en el diseño de esas herramientas. Y para mí una cosa que también es muy importante es que a veces no tenemos la capacidad de gestionar esa información. Es como muy estático, la vemos, pero cuando yo quiero saber qué ha pasado con los pacientes es muy difícil acceder a esa información. Entonces, lo que es toda la parte de gestión de lo que hay en esos datos tendría que ser mucho más fácil para que nos ayudara a tomar decisiones. O sea, que hay diferentes barreras y luego también las barreras culturales, que yo creo que esas están cayendo un poco por la evidencia, pero que a veces es difícil cambiar los procesos y hay personas que todavía consideran que era más fácil trabajar en gráficas de papel, ¿no? Pero necesitas convencer a los profesionales. Creo que hay diferentes barreras. Desde luego la económica, que podía serlo en un momento, creo que ya ha demostrado que es suficientemente eficiente, ¿no? El disponer de estas herramientas para tener que incorporarlas. José Luis, ¿quieres añadir algún obstáculo? Yo creo que lo más difícil de las ideas nuevas es abandonar las viejas. Entonces yo creo que la tecnología es necesaria, creo que la inversión es necesaria, pero aquí es fundamental que los profesionales estemos convencidos que esto es la forma de avanzar, porque datos hay de sobra. Entonces, muchas veces y luego hay una segunda barrera que es estructural. O sea, hay muchas veces que nos falta infraestructura en la sociedad para poder llevar a cabo lo que técnicamente es posible. Es decir, yo pondría un ejemplo. Mira, yo hice un ecocardiograma en remoto a un paciente que estaba a muchos kilómetros y eso lo puedo hacer desde mi despacho, desde mi ordenador. Pero no es que hable, sino que es que manipulo el ecógrafo. Pero es que necesito una red informática en la calle que no tengo. Entonces, esto hay veces que necesitamos pensar fuera del hospital, fuera de la sanidad, para darnos cuenta del impacto a nivel, diría, societario, de toda la sociedad que es necesario, ¿no?
¿Y las nuevas generaciones de médicos, vosotros que las conocéis muy de cerca, abrazan más estas soluciones digitales? Sí, yo creo que las nuevas generaciones y no tan nuevas. Es decir, es que hoy en día la población abraza la tecnología. Es que la población... Mi madre es una señora mayor y juega al bridge por internet, que da gusto verla. Quiere decir que es que... ¿Y por qué juega al bridge por internet? Porque ya no puede salir a la calle. Es decir, que eso de pensar que la tecnología solo es de jóvenes no es verdad, es que no es verdad. Pero yo creo que también, o sea, que es evidente, ¿no? En la sociedad manejamos a nivel particular mucha tecnología y a veces sí que es verdad que cuando lo trasladamos al ámbito profesional cuesta más, cuando tú ves que todos estamos haciendo la mayor parte de nuestras transacciones a través del móvil, ¿no? Pero luego a nivel profesional eso cuesta a veces más de implementar. No solo las abrazan, sino que las demandan, efectivamente. De hecho, uno de los esfuerzos también que ha sido generalizado a nivel nacional ha sido acercar herramientas a modo tarjeta sanitaria virtual al ciudadano, donde tiene accesible toda esa información y donde directamente nos aporta información de su estado de salud para que el profesional del otro lado lo pueda interpretar. Es decir, y más va a tener. Es decir, la tarjeta sanitaria virtual a mí me impacta lo bien pensada que está en nuestro centro. Vamos a añadir en la tarjeta sanitaria virtual la información al paciente de cada proceso. José María, quería seguir contigo un poco por los retos que os encontráis desde vuestro departamento a la hora de implantar estas tecnologías. Bueno, los retos son diversos. Primero, lógicamente, un ámbito regulatorio. De hecho, en el ámbito que nos encontramos en el sanitario, pues tenemos unos requerimientos de seguridad considerables e importantes que muchas veces frenan un poco el impulso de la implantación, ¿no? Es decir, cada proyecto que vamos a implantar, pues prácticamente lo tenemos que pasar por nuestra oficina de seguridad, hacer un análisis de viabilidad con el proveedor para ver cuán de segura es la herramienta, la infraestructura que va a utilizar, ¿no? Eso es una parte importante que al final lastra en tiempo la implantación del sistema. Segundo, lógicamente, hablamos de unos sistemas complejos. Es decir, si el propio sistema sanitario es complejo, pues trasladarlo a las TIC sanitarias además lo multiplica, ¿no? Es necesario un proceso en la implantación de integración, de validación, de pruebas técnicas, de adaptación al centro, y esto, lógicamente, también lo retrasa. Sobre todo, una falta también de recursos, ¿no? Es decir, estamos hablando de las TIC sanitarias, pero los recursos, por lo menos en los sistemas de TI, seguimos siendo los mismos que hace tiempo, cuando el perfil ya es otro, ¿no? Es decir, ya no es la cacharrería, el ordenador y demás, estamos hablando de definir una estrategia, de implantar sistemas de información, y eso es uno de los grandes retos, ¿no? Yo creo que hay que poner por delante financiación para todo esto, ¿no? Y bueno, lo comentaba antes la doctora, la resistencia al cambio es verdad que ha ido cayendo, ¿no? El profesional ya se ha dado cuenta de los beneficios que le aportan estas herramientas y ya es mucho menor. Quizá juega más de nuestra parte esa formación, esa información al personal asistencial, ¿no? Porque muchas veces implantamos una herramienta, por ejemplo, integramos monitores de constantes y nadie recordó de comentarle a la enfermera que ya no hace falta que apunte las constantes en papel. Entonces te das cuenta que además de que están llegando las constantes al sistema de información, la mujer sigue anotando la mano, ¿no? Porque nadie le dijo que eso ya tenía que dejar de hacerlo. Entonces, esos son los principales retos, ¿no? Y si hablamos de dinero, ¿cómo se puede garantizar la sostenibilidad financiera de proyectos digitales a largo plazo? José María, si te lanzas. Pregunta importante. ¿Cómo se puede hacer? Pues realmente que se tome conciencia de que esto es importante y que yo creo que la sostenibilidad del sistema, de los sistemas de salud pasa por la sostenibilidad de las TIC. Es decir, si no invertimos en esto, yo creo que vamos mal, ¿no? Entonces, las formas, no me compete buscarlas, pero yo creo que hay que ponerlo encima de la mesa, ¿no? Tuvimos un espejismo en el año 2023 que parecía que había repuntado un poco la financiación a las TIC sanitarias, pero fue un mero espejismo, ¿no? Y todo esto además vino de los fondos europeos. Entonces, yo creo que políticamente esto hay que coger la sartén por el mango y decir hay que apostar por esto y dotar de recursos. Completamente de acuerdo. Es más, yo creo que información, la Sociedad Española de Informática de la Salud presenta todos los años un estudio donde tienen bastante rigor y tendencia las inversiones. Yo creo que no llegan, corrígeme si me equivoco, al 1% del coste sanitario, o sea, de todo lo que es la inversión en informática sanitaria. Esto es ridículo. Es decir,
sabiendo que afecta a la mejora de los procesos y las personas, que es fundamentalmente más del 50%, más del 70% casi del grueso del coste, porque estamos hablando de personas, procesos y fármacos, creo que en este sentido es ridículo no tener una visión mucho más amplia, porque efectivamente una visión a medio plazo impactaría en estos procesos y por tanto habría un ahorro, lo justificaría perfectamente. Sin embargo, es verdad que es residual, no sé si es un problema más de que efectivamente no es la prioridad que hoy a un político que toma decisiones le da más visibilidad. Y yo creo que esto es un tema que efectivamente debería ponerse como algo estratégico en los planes, es decir, asegurar que hay una tendencia, una guía que hace que las comunidades autónomas o los servicios regionales de salud tengan de tender para ir igualando. Hay una tremenda disparidad en estos momentos. FENIN publicó hace tiempo un índice de madurez donde habría una gran variabilidad entre comunidades autónomas. Esto no es bueno. Entonces, bueno, yo creo que se puede aprender de otros. Algunas comunidades autónomas tienen excelentes soluciones y excelente experiencia que te indican lo que no hacer, y a los que están más deberían desde el Ministerio o desde donde fuese, animarles a hacerlo. Probablemente un plan, como ha ocurrido con los fondos europeos en alta tecnología sanitaria, por ejemplo, el plan INVEAD, un plan estructural que ayude a igualar estos niveles sería muy deseable. Pero estamos en un buen momento, ¿no? Por el plan INVEAD, el plan AMATI. Yo echo en falta que los fondos que ha habido de digitalización, que existen y que efectivamente la Secretaría de Estado ha mencionado y cualificado en unos 800, 900 millones de euros, no he visto ningún proyecto específico que aborde de una manera estratégica los sistemas departamentales clínicos. Ha priorizado la estructura general. Sí, no ha ido acompañado. Es decir, estos planes nos han dotado de tecnología sanitaria, de resonancias magnéticas, de altas capacidades y demás, pero no han ido acompañados con la renovación de los sistemas de información, y esto es importante. Y hay que verlo como una inversión, no como un gasto. Cuando lo veamos como una inversión, realmente que el personal asistencial, como decía el doctor Zamorano, es que ahora tengo una capacidad de atender a muchos más pacientes, pues es una inversión, no es un gasto, ¿no? A mí me parece importante también incluir la investigación financiada, porque todavía es verdad que hay mucha evidencia, pero hay que generar más evidencia de coste-eficiencia de las soluciones digitales, y además aprovechar pues, proyectos de investigación a nivel europeo que tienen alta financiación y que permiten o van a permitir desarrollar, en el caso por ejemplo de medicina intensiva, nosotros estamos en un proyecto europeo que se llama Indicate, que se ha formalizado hace unos meses y que pretende unificar los datos de las UCIs a nivel de Europa, y que si no fuera a través de la investigación sería muy difícil llegar a esos recursos, con lo que creo que también hay que explorar otras colaboraciones, no solo la industria, sino proyectos financiados de otras instituciones. Y han mencionado antes la inteligencia artificial. La aplicación de ella se perfila como una innovación disruptiva. ¿Cómo se imaginan la funcionalidad y el impacto de estas soluciones digitales en los procesos asistenciales? José Luis. Bueno, yo creo que va a impactar muchísimo, ¿no? Es decir, que la inteligencia artificial lo que nos va a hacer es un manejo de todos los datos de una forma muy estructurada, muy rápida y además con capacidad predictiva. Y eso va a hacer que hasta la investigación va a ser absolutamente distinta. Es decir, yo ya no veo ensayos clínicos como tenemos en cardiología de 10, 15.000 pacientes. Eso va a dejar de existir, porque los modelos predictivos, con la cantidad de datos que podemos trabajar, van a ser mucho más inmediatos y mucho más corto en el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que esa investigación va a aplicarse a la clínica, y eso quiere decir que todas las decisiones van a estar mucho más soportadas por el manejo de todos los datos integrados del paciente. José María, ¿cómo estáis viendo esta integración de la inteligencia artificial? Pues nos está desbordando, ¿verdad? Hoy en día todo lleva una etiqueta de inteligencia artificial. Realmente no es una tecnología nueva. Es decir, hablamos de inteligencia artificial de los años 60, ¿no? Y ahí se construyeron los primeros sistemas expertos, que fueron los que ya empezaron a facilitar esa asistencia. Pero volviendo al inicio del debate, lógicamente no podemos implantar estas soluciones de inteligencia artificial si los sistemas de información departamentales no están preparados para integrar todas estas herramientas, ¿no?
Entonces, como acciones prioritarias, que uno con la siguiente pregunta sería renovar estos sistemas. Algunos, desde luego, hay que renovarlos. Hay que dotarles de más capacidades de integración, como decía, no solo a nivel técnico, sino semántico. Hay un trabajo previo también en normalización de peticiones, de catálogos de prestaciones, de uso de terminologías médicas para que realmente todos estos sistemas tengan un nexo común de interpretación de todos estos datos. Ignacio, ¿qué acciones prioritarias deberían emprenderse? Por finalizar un poco la inteligencia artificial, es verdad que lleva mucho tiempo. De hecho, hay ahora mismo unos 900 algoritmos que tienen marcado C y FDA. Son algoritmos que fundamentalmente están muy orientados a la imagen médica. ¿Por qué? Porque ha habido datos. Es decir, si llevamos más de 20 años guardando con un modelo estándar, que era el formato DICOM, muchísima información, de manera que a través de esa información ha sido capaz de entrenar algoritmos y ser capaz de generar este conocimiento para aplicar. Hoy hay muchísimos y están ya comercializándose, con estos elementos además de regulación que mencionaba antes. ¿Qué ocurre en otros casos? Efectivamente falta lo que es la estandarización del dato. Es decir, no solamente desde el punto de vista, digamos, numérico o de valor, sino también la semántica, cómo le llamo, incluso todo lo que es el ecosistema asociado, es decir, dónde lo he tomado, para qué me ha servido, cuál es esa información, que ahora mismo hay un montón de trabajo. Es verdad que hay un proceso de cambio en toda la estructura, los departamentales y la historia clínica electrónica. Porque en general muchas veces se ha abusado de utilizar el cambio a la digitalización igual que hacíamos con una carpeta de papel. Yo ponía mi información en la carpeta y la recogía. Lo que hacía ahora es que la carpeta era una carpeta en un ordenador. Que abría la carpeta porque es un PDF lo que hay. Y eso no es un dato estructurado. Por lo tanto, el primer paso es efectivamente asegurar que la digitalización implica no crear PDF, sino estructurar los datos para que sean aplicables posteriormente y accesibles. En segundo lugar, la creación de espacios mucho mayores que puedan convivir, y ahí puede ser a través de la propia estandarización o a través de los lagos de datos donde hay ya herramientas y sistemas de que pueden navegar entre diferentes formatos y diferentes estructuras. Y sí que es cierto, como decía la doctora Martín, que muchas veces conseguir una N de casos suficientemente grande es fundamental para investigar. Por tanto, sí que habría que ver iniciativas que probablemente no son de un hospital que ha adquirido un sistema de información, sino más de respaldo de atrás, de instituciones que ayuden a desarrollar estos lagos de datos o esta información que permitiese tener suficientes datos de pacientes críticos o suficientes datos de pacientes cardiológicos para que fuéramos capaces de tener muchos más. Por tanto, fundamentalmente yo creo que como prioridades es la financiación de manera con visibilidad hacia estos datos, con una benchmarking comparación ayudaría a animar a los más rezagados a por lo menos avanzar todos. En segundo lugar es la estructura de los datos, hay que cambiar lo que está fuera de la puerta de la UCI, porque no siempre tenemos la interoperabilidad apropiada. En tercer lugar, trabajar en la interoperabilidad. Esos estándares de imagen que ya existían en dispositivos médicos, en equipos que generan señales, no hay un estándar. Ya parece que hay un consenso entre las principales compañías, se ha lanzado el formato SDC, que lo que pretende es que abiertamente a todos los desarrolladores de dispositivos permitan interactuar con estandarización del dato y de la semántica del dato, de manera que si se adopta será beneficioso para todos. Maricruz, ¿querías añadir? Sí, quería añadir que para mí es muy importante en relación a la inteligencia artificial y un poco el futuro, la calidad de los datos, porque al final estos sistemas de inteligencia artificial se están desarrollando a partir de esos datos y no siempre nuestros datos están auditados ni son de calidad. Entonces, al menos en el ámbito de medicina intensiva, creo que también hay que hacer ese esfuerzo de que esos datos que se van a utilizar para que esos sistemas se desarrollen, aseguremos que son adecuados, porque tenemos ejemplos, ¿no?, de que se han utilizado datos o que se pueden perpetuar inequidades en el sistema si utilizamos datos erróneos. Entonces creo que ahí también hay una labor importante que hacer antes de desarrollarlo. Bueno, si os parece, se nos está agotando el tiempo. Para terminar el debate me gustaría que cada uno aportara sus conclusiones. Un minuto. Empezamos por aquí, Maricruz.
Bueno, para mí la digitalización en el sistema sanitario es imprescindible, es una necesidad, está aquí, no es discutible. Lo que tenemos que ver es cómo la incorporamos de una forma rápida, pero también que sea segura, que sea efectiva, que sea eficiente y que aporte valor, como todo lo que al final tenemos que hacer en lo que es la medicina, con lo que yo creo que es un gran reto, pero es una realidad ineludible y bueno, creo que lo tenemos que hacer con todos los actores, ¿no? Con la participación de todos los actores, incluyendo a los pacientes y a sus familias. Ignacio. Bueno, yo creo que la informática médica cura. Y cura porque las herramientas digitales, las aplicaciones digitales en manos de los profesionales expande tremendamente su capacidad de acción. Llegan donde no pueden llegar si no tuvieran estas herramientas. Hemos demostrado que hay impacto tanto en el paciente, en los profesionales, en su mejora, en los resultados en salud y en la eficiencia. Creo que tiene mucho sentido hacer un plan de choque que permita elevar las diferentes inequidades o desigualdades que existen entre regiones para poder avanzar en esta zona. José Luis. Bueno, yo creo que estamos asistiendo claramente a un cambio de era en la medicina y esto es una realidad. Por tanto, yo creo que tenemos una grandísima oportunidad delante, que no podemos quedarnos atrás y luego que tenemos que decidir cómo queremos hacerlo entre todos. Y yo creo que ese es el punto fundamental. José María, para terminar. Bueno, ya hemos analizado que los beneficios de todos estos sistemas son innegables. Decía que la sostenibilidad de los sistemas de salud pasa por la sostenibilidad de las TIC, con lo cual yo creo que hay que invertir en todo esto en cuestión económica y de recursos. Muy bien, muchas gracias a los cuatro por vuestro tiempo y nos vemos en otro debate de Redacción Médica.